En la historia del cine, hay películas que dejan una huella imborrable en los espectadores. En el caso de las cintas de terror, a veces, las historias que narran traspasan el mundo de la ficción para hacerse realidad de manera trágica y mortal en la vida de sus realizadores y protagonistas. Hoy, conoceremos los casos de El Exorcista y La Profecía, dos exitosas películas de la década de 1970, cuya leyenda negra de maldiciones y fatalidad sobrevive hasta nuestros días. Cine de terror maldito. En 1973 se estrenó a nivel mundial la película El Exorcista, basada en un hecho real y en el libro homónimo del escritor estadounidense William Peter Blatty. Esta cinta narra la historia de una niña llamada Regan McNeil y su posesión demoníaca. Se cuenta que los primeros espectadores que asistieron a verla sufrieron de desmayos, ataques de pánico y descompensaciones en plena proyección, como si el film en sí transmitiera una energía negativa que era rechazada por quienes la veían. Luego, se conocerían detalles oscuros durante el proceso de filmación que incrementaron aún más la leyenda negra de esta cinta y su fama de película maldita. Según cuentan los testigos, desde el primer día del rodaje, realizado el 14 de agosto de 1972, tanto los técnicos como los actores se quejaban de escuchar ruidos misteriosos y ver sombras entre los escenarios. El director William Friedkin intentó calmar a su equipo diciéndoles que solo estaban sugestionados, pero ya días antes de iniciar la filmación ocurrió en el estudio un incendio que devoró gran parte de la escenografía de la casa de la familia McNeil. Sin embargo, la única habitación que quedó intacta fue la de Regan. I would go to this little restaurant which was in the Jesuit quarters and sit there and study my lines. I was in there one day and this very, very old priest, he handed me this little medal of the Blessed Virgin. He said, "You know why I'm giving you this?" I said, "Why?" He said, "I'm going to tell you something about intervention. Did you ever hear the concept of intervention?" I said, "No." He said, "It's a Gnostic concept. It comes out of the 15th century. If you do anything on the devil, anything at all on the devil, to reveal him as the trickster that he is, he will seek retribution against you. Either or he will even try to stop what you're trying to do, to unmask him." And he said, "This medal will protect you." He said, be very careful, you take care of yourself. Pero más allá de estos hechos, lo que realmente comenzó a preocupar al equipo fue la sucesión de muertes relacionadas con los trabajadores y actores de la película durante los poco más de 6 meses que duró la filmación. El segundo día de grabación, el actor Max von Sydow, que interpreta al padre Lancaster, se enteró que su hermano había fallecido. Días después, la actriz que interpretaba a la niña poseída, Linda Blair, también recibió la noticia que su abuelo había muerto. También los actores Jack McGowan y Vasiliki Maliaros fallecieron antes del estreno. Uno de los técnicos y el vigilante nocturno que cuidaba el estudio fueron asesinados. El actor Jason Miller, que interpreta al padre Demian Carras, casi forma parte de esta trágica lista. Cuando su hijo tuvo un accidente en su motocicleta que lo dejó muy grave. Pero los rastros que dejó esta película continuaron incluso después de su estreno. En 1979, el actor Paul Batterson asesinó a un crítico de cine y fue sospechoso de otros 3 crímenes. En 1987, el hijo de la actriz Mercedes McBride, que da la voz al demonio Pazuzu, que poseyó a Regan, mató a su esposa, a sus hijos y se suicidó. There were 9 deaths, which is an enormous amount of deaths connected with the film. Some very directly, like the actor Jack McGowan, who gets killed in the film, completed shooting and died. Max von Sydow's brother died. The assistant cameraman whose wife had a baby during the shoot, the baby died.
The man who refrigerated the set died. Otra de las personas a la que esta película marcó profundamente fue a su protagonista. La actriz Linda Blair tenía solo 14 años cuando interpretó a Regan, y desde ese entonces su carrera se arruinó y su vida jamás fue la misma. Por un lado, se vertieron muchos rumores sobre su salud mental, al señalar que la película le había afectado psicológicamente, algo que ella negó en reiteradas ocasiones. También fue muy acosada por la prensa de ese entonces, que le hacían preguntas sobre la religión, Dios y el demonio cuando ni siquiera había cumplido los 15 años de edad. Además, la gente al verla solía evitarla, le tenían miedo. Otros la atacaban como si ella en verdad fuera el demonio, lo que originó que fuera acosada por grupos extremistas y fanáticos religiosos, tanto que tuvo que mudarse y tener guardaespaldas. Quizás por estas razones, su vida terminó por descontrolarse. A los 15 años inició una relación con el actor y cantante Rick Springfield, 10 años mayor que ella. A los 17 fue detenida por posesión y venta de drogas. Pasó 9 meses en un centro de rehabilitación y luego de algunas participaciones en películas que no tuvieron éxito, su carrera en Hollywood se fue apagando. Pero si la gente entiende que fue suspenso teológico, yo no fui criada católica, fui criada protestante. Para mí el demonio era una criatura ficticia, no era real, y actuarlo fue solo un trabajo. Esta película fue calificada como diabólica, como herejía. ¿Alguna vez se sintió culpable o confundida por haber participado en ella? Es muy sorprendente, no sabes lo que está pasando. Es decir, incluso como audiencia dices, eso es lo que estaban haciendo. Y todo de repente funcionó. Desistí, incluso mientras filmábamos la película, de entender lo que hacían. Creo que verán que yo no entendía el diálogo. Por ejemplo, en la escena de la crucifixión, que fue tan polémica, yo no tenía idea de lo que estaban haciendo. Hoy en día, con 63 años, Linda Blair parece haberse alejado del rastro maldito de aquella película. En 2004, creó una fundación que rescata y rehabilita animales abandonados. Se volvió vegetariana y asegura que es feliz. Hace 10 años, un medio de comunicación le preguntó si ella creía en la maldición de la película. Ella respondió que, si bien el diablo no es cosa de broma, fue la gente la que no le dejó olvidar El Exorcista, y fue la fama la que hizo su vida imposible. Otra película de culto y conocida por el terror que transmitió a través de la pantalla y que también tuvo una leyenda negra fue La Profecía. Estrenada 3 años después que El Exorcista, el 6 de junio de 1976, el film cuenta la historia de una pareja de esposos que adopta un niño que luego llamarían Damien, que resultaría ser hijo del demonio, el Anticristo. La cinta, tal como sucedió con la antecesora, también estuvo envuelta en extraños eventos tanto dentro como fuera de los sets de grabación. Esto último, sobre todo vinculado con los aviones y los rayos. Durante la filmación, 2 aviones diferentes en los que viajaba el actor Gregory Peck, que interpretaba al padre adoptivo de Damien, y el productor ejecutivo Mace Neufeld, fueron golpeados por rayos, aunque por suerte ambos salieron ilesos de ese accidente. Días después, la productora contrató un avión para llevar unos equipos para el rodaje. Sin embargo, no pudieron subirse a ese avión y tuvieron que tomar otro vuelo. Luego se enteraron que el avión al que iban a subir se estrelló. Además, el productor Harvey Bernard casi fue impactado por un relámpago en Italia, en medio de las filmaciones. También el restaurante en donde solían cenar Neufeld y Peck tuvo un atentado terrorista, destruyéndolo por completo. Por suerte, ellos habían cancelado su reservación horas antes. Otro atentado también ocurrió en el hotel en donde estas 2 personas se hospedaban. There were all kinds of incidents during the shooting of this film, and the newspapers thought we made them up. We were in the midst of the IRA bombing all over London, and we had reservations at a restaurant an hour before, Scott's
It was blown up. The Green Park subway station was blown up as we were walking toward it. We chartered an airplane, a Hawker Siddeley. We had no money. We were going to shoot with it on the ground at this small airport. We got a call from the people and said, listen, we have a full charter that day that... Durante la filmación, uno de los hombres encargados de las escenas con animales fue atacado por los perros Rottweiler, que formaban parte de la película. También se eliminó de la cinta una escena que se hizo con leones en un zoológico debido a que, luego de hacerla, de manera misteriosa, los leones escaparon de sus jaulas y mataron a su adiestrador. Por último, el 13 de agosto de 1976, el jefe de efectos especiales, John Richardson, viajaba con su asistente, Liz Moore, en los Países Bajos, cuando tuvieron un accidente con el auto. Si bien Richardson sobrevivió, su acompañante murió decapitada. En una macabra coincidencia, fue justamente Richardson el encargado de crear una escena en la película donde se decapitaba a una persona. I must admit that at first I thought, well, this is a really exciting idea, but I really don't believe in the devil. Even though I'm a Christian, I don't believe in the devil. I don't believe my salvation depends on believing in the devil. I think it depends on believing in Jesus Christ. And I told that to a famous theologian I was having dinner with one night. He said, look, he says, if you guys go ahead and make this movie, before you are done, you will believe the devil exists. And he was absolutely right, because as I'm sure the other fellows have told you, so many bizarre things happen. It's almost as if somebody didn't want this picture to be made, because the number one lie of the devil is that he doesn't exist. Algunos creen que todo esto no es más que simples coincidencias y producto de la sugestión. Otros creen que en cada uno de estos casos estuvo la mano del demonio afectando la vida de los involucrados en el film. ¿Y tú, qué crees? ¿Coincidencia u obra del mal? ¿Crees en la existencia de películas, libros, pinturas o músicas malditas?